bienvenidos a este espacio de Sanamente. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra Sarepta. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Vamos a hacer un resumen de esta historia. Esta es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y vámonos para los primeros versículos del capítulo 17. Aquí encontramos donde Jehová le da mandamientos a Elías y le dice que por mucho tiempo no va a llover en esta región. Y entonces ocasiona una sequía y esta sequía desencadena una crisis de hambre. Luego Jehová le dice a Elías que se vaya para Sarepta, donde hay una viuda que lo va a sustentar todo este tiempo. Pero aquí hay un dato curioso. Si le ponemos la lupa a esta historia, nos damos cuenta de que la viuda de Sarepta era una mujer gentil, no era judía y no conocía al Dios de Elías. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque cuando llega Elías y le dice que le dé un bocado de pan, esta mujer le responde: te juro por tu Dios, o sea, es el Dios tuyo, no es el Dios mío, que no tengo pan cocido y solamente tengo una porción de harina, una porción de aceite. Voy a preparar un pan para que mi hijo y yo lo vamos a comer ahorita y nos vamos a dejar morir porque ya no hay más que hacer aquí. Y es que esta mujer tenía algo en contra. Era viuda, no tenía un hombre que le llevara el sustento a su casa, que le llevara la provisión, porque recuerden que los hombres en esta época eran los que trabajaban para llevar el sustento al hogar. Y ella no tenía nadie que le proveyera. Siempre y cuando, así como había tomado la decisión de dejarse morir en medio de la crisis, también toma la decisión de escuchar la voz del profeta, que es símbolo de la voz de Dios. Elías le dice: está bien, haz como has dicho, prepara el pan, pero primero haz una porción para mí. Y luego come tú y tu hijo, que Jehová ha dado la palabra que no va a cesar la harina ni el aceite en este lugar hasta que Él vuelva a hacer llover aquí en esta región. Y ella escucha la palabra y la obedece. Y a través de la obediencia desata el milagro de la palabra de Dios en su casa. Vámonos a mirar qué significa la palabra Sarepta. Y Sarepta significa lugar de fundición. ¿Y qué es un lugar de fundición? Es un sitio donde se realiza la fundición de metales, es decir, el proceso de derretir metales a altas temperaturas para separar las impurezas y darle forma al metal, con el fin de convertirlo en materiales útiles como son herramientas, joyas y armas. Entonces, Sarepta en este contexto es símbolo de los procesos y de las pruebas. Sarepta es ese lugar donde somos formados, purificados y somos moldeados según el propósito de Dios en nuestra vida para ser instrumentos para la gloria de Dios. Mira, yo sé que en muchos momentos podemos estar atravesando por crisis que nos duelen, que son difíciles, por procesos que uno dice: Dios mío, hasta aquí llegué, no soy capaz de seguir adelante. Pero ahí es donde llega el Dios de la salvación. Ahí es donde llega el Dios de Elías a decirte: no, tú no te vas a morir en medio del proceso. Continúa, avanza, resiste, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu fuerza, yo soy quien te alienta, yo soy quien da la provisión para que continúes adelante. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para que el Dios de Elías llegue a nuestra vida y nos dé ese aliento y esas fuerzas para continuar adelante? Y lo podemos conocer a través de
la Biblia. Cuando nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, nos empezamos a acercar al Dios de Elías, nos empezamos a acercar al corazón del Padre y empezamos a saber que en medio de los procesos, que en medio de las luchas, no estamos solos, que hay alguien que nos ve, que está el Dios Todopoderoso, que está Jehová Shaddai, que está Jehová Roy, que está Jehová Nisi, que está Jehová Jireh, nuestro proveedor, y que en Él podemos depositar nuestra confianza y que vamos a salir ilesos, que vamos a salir con la victoria en su nombre, en su nombre. Porque mira, en medio de las situaciones difíciles, nosotros a veces lo primero que se nos pasa es, así como la viuda de Sarepta, me voy a dejar morir en medio de este proceso. Pero ahí es donde entra la efectividad de la palabra y nosotros empezar a decir, es que escrito está, hablarle a la situación adversa que estamos viviendo y decirle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, aunque afligido yo, Jehová siempre se acordará de mí. Escrito está, Jehová es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en los momentos de tribulación. Pero para decir esto, para obtener este nivel de conocimiento, nos tenemos que empapar con la palabra de Dios. Nos tenemos que empezar a relacionar con ella, a tener intimidad con ella. Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta que en nuestra vida como cristianos, las crisis y los procesos y las pruebas son necesarios pasarla para crear en nosotros el carácter de Cristo, para que el Señor sepa que hay hombres y mujeres dispuestos a pararse en la brecha, a continuar viviendo un evangelio de salvación y a llevar y a impartir la palabra de Dios a aquellos que no la conocen, que hay hombres y mujeres en el cual Él puede confiar y delegar estas funciones. Es necesario vivir procesos, es necesario pasar por pruebas para ser formados, para que el Espíritu Santo derrame de su unción y empiece a fluir desde lo más profundo de nuestro ser, que ese aceite, miren, a la viuda de Sarepta no le faltó aceite y no le faltó harina en medio de su crisis. ¿Y qué significa la harina? Es símbolo de purificación. ¿Y qué significa el aceite? Es símbolo de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros usamos un poco la inteligencia y si nosotros nos llenamos de la sabiduría de Dios, vamos a usar estos procesos y vamos a usar estas pruebas para que el aceite de la unción fluya de nuestro ser, para poder dejar que la llama del Espíritu Santo arda en nosotros y para decirle a las circunstancias adversas, no me voy a morir en medio de esto, porque tengo un Dios todopoderoso que me va a ayudar a salir de esta, porque tengo un Dios que ha entregado la victoria en mis manos y yo le creo. Mira, aprovecha los momentos de procesos para conocer más a Dios y para acercarte más a Él, para que aprendas a escuchar al Espíritu Santo. Así que no te vas a morir en tu momento de dificultad, porque hay un Dios que te está viendo y si tú clamas, Él te va a responder, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dios te bendiga.